Bienvenidos una vez más a este rincón donde desentrañamos los secretos del mundo del entretenimiento y hoy, nos adentraremos en uno de esos momentos que dejan a todos con la boca abierta. Si eres fanático de las series turcas, de esas historias que te atrapan desde el primer instante, y te encanta seguir la vida de tus actores favoritos, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de un cruce de caminos, un instante que ha dado mucho de qué hablar, un momento en el que la voz de Can Yaman interrumpió a Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que nos ha estado rondando a muchos, y hoy vamos a intentar darles todas las claves para entender este peculiar y fascinante suceso. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Dale a esa campanita para que te enteres de todo, y quédate conmigo hasta el final porque este tema tiene miga y mucha. Imagina la escena. Una alfombra roja, flashes por doquier, entrevistas cruzadas, y de repente, en medio de una conversación, ¡boom! Una voz conocida, una figura que todos reconocemos, interrumpe una declaración, una respuesta, un momento íntimo de una entrevista. Eso es precisamente lo que ocurrió, y lo que ha generado tanto interés. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en pantalla es innegable. Hemos sido testigos de su conexión en Erkenci Kuş, una serie que conquistó corazones a nivel mundial. Su interpretación de Candivit y Sanemide nos hizo suspirar, reír y, en definitiva, creer en esa magia que solo la gran actuación puede crear. Y es por eso, precisamente por esa conexión que trascendió la pantalla, que cada gesto, cada palabra, cada interacción entre ellos fuera de cámara se convierte en noticia, en objeto de análisis, en un pequeño misterio para sus seguidores. Ahora, para entender este momento específico en el que la voz de Can Yaman interrumpió a Demet Özdemir, debemos remontarnos a un evento, una gala, una presentación donde ambos actores coincidieron. No estamos hablando de un simple saludo casual, sino de un instante que fue captado por las cámaras y que, al ser editado y compartido, generó una ola de especulaciones. Generalmente cuando vemos estas interrupciones en entrevistas, pueden ser por diversas razones: un saludo efusivo, una broma interna, un intento de unirse a la conversación, o incluso, en algunos casos, un gesto que podría interpretarse como un poco invasivo. Pero con Can y Demet, todo adquiere una dimensión especial. La pregunta que se formuló fue: ¿qué pasó? Y la respuesta, como suele suceder en el mundo del espectáculo, puede tener muchas capas. Al analizar el vídeo en cuestión, podemos observar el contexto. Demet Özdemir estaba siendo entrevistada, probablemente hablando sobre su trabajo, sus proyectos, o quizás sobre su vida personal, algo que los fans siempre quieren saber. En ese momento se escucha la voz de Can Yaman. La forma en que la interrumpe es clave. ¿Fue una interrupción para saludar efusivamente? ¿Para hacerle una pregunta a ella? ¿O quizás simplemente se cruzó en su camino y quiso interactuar? Si bien no tengo acceso directo a la imagen del vídeo para describirla con exactitud, basándonos en los reportes y en el revuelo que causó, podemos inferir algunas posibilidades. Una de las interpretaciones más comunes, cuando dos personas que han trabajado juntas y han mostrado una gran conexión coinciden, es que la interrupción provenga de un deseo de saludar, de ponerse al día, o de compartir un momento. A veces en eventos públicos, la espontaneidad juega un papel importante y un actor puede acercarse a un colega con el que tiene confianza, sin medir necesariamente el impacto que su acción pueda tener en la entrevista en curso. Otra posibilidad, y esta es la que suele generar más intriga, es que la interrupción tuviera una connotación más allá de un simple saludo. Quizás Can Yaman quería añadir algo a lo que Demet estaba diciendo, o tal vez tenía una pregunta directa para ella en ese mismo instante. En el mundo de las estrellas de televisión, las dinámicas de amistad y colega pueden ser complejas, y a veces un gesto que para ellos es natural, para el público puede interpretarse de mil maneras. Pensemos en la relación que se percibía entre Can y Demet durante Erkenci Kuş. Sus fans se enamoraron de su química, de esa complicidad que transmitían. Y esta complicidad, a menudo, se extiende fuera del set. Es natural que ellos mantengan una relación de amistad, y que en eventos coincidan y se saluden con familiaridad. La pregunta entonces es si esta interrupción fue simplemente una muestra de esa amistad, o si hubo algo más. Los medios de comunicación y los fanáticos son expertos en analizar cada detalle. Un tono de voz, una mirada, un gesto pueden ser magnificados y analizados hasta la saciedad. Cuando se trata de parejas tan queridas en la pantalla, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina para el público.
Por lo tanto, una interrupción de Can Yaman a Demet Özdemir, por más inocente que fuera, podría ser vista como una señal de algo más profundo por algunos seguidores. Podría ser una forma de Can demostrar su apoyo a Demet. Quizás ella estaba respondiendo una pregunta difícil, o compartiendo algo personal, y él, al escucharla, quiso unirse a ella de alguna manera, ya sea para animarla o para añadir su perspectiva. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, ellos también son seres humanos con sus propias dinámicas sociales y afectivas. Analicemos la reacción de Demet Özdemir ante la interrupción. ¿Cómo la tomó ella? Si la aceptó con naturalidad, sonriendo, o si mostró alguna señal de incomodidad, eso también nos da pistas. Si ella pareció sorprendida pero complacida, eso sugeriría una interacción amistosa y esperada. Si por el contrario mostró un ligero desconcierto, eso podría indicar que la interrupción fue inesperada o menos deseada en ese momento. Es crucial considerar también el momento en que ocurrió esta interrupción. Fue durante una entrevista importante para Demet. ¿En un evento donde ella era la protagonista? El contexto es fundamental para entender la naturaleza de la interacción. Si ella estaba en un momento cumbre de su carrera o en un evento de gran relevancia, una interrupción, incluso amistosa, podría desviar la atención. Los que defendemos la teoría de la amistad genuina argumentaríamos que Can Yaman, al ver a Demet, simplemente quiso saludarla y saludar a la vez a quienes la entrevistaban. En el mundo del espectáculo, es común que los actores se apoyen mutuamente, y este gesto podría interpretarse como un acto de camaradería y apoyo. No olvidemos que ambos han compartido un éxito rotundo juntos, y esa experiencia crea vínculos fuertes. Sin embargo, para aquellos que buscan señales de un romance o una relación más profunda, la interrupción podría ser vista como una señal de que Can todavía tiene un interés especial en Demet, o que simplemente no puede evitar querer interactuar con ella. Esta interpretación, aunque sea pura especulación, es muy atractiva para los fans que desearon verlos juntos fuera de la pantalla. Otra perspectiva a considerar es la influencia de las redes sociales y la edición de vídeos. A menudo estos momentos se sacan de contexto, se editan para crear un mayor impacto, y se viralizan rápidamente, alimentando las teorías y las conversaciones. Lo que para nosotros es un fragmento de unos segundos, para ellos puede ser parte de una interacción mucho más larga y natural. En retrospectiva, el hecho de que la voz de Can Yaman haya interrumpido a Demet Özdemir y que esto se haya convertido en un tema de conversación tan relevante, nos habla de la magnitud de su impacto como pareja en pantalla y de la profunda conexión que han logrado establecer con su audiencia. Los fans se preocupan por ellos, se alegran de sus éxitos y, por supuesto, especulan sobre sus vidas personales. ¿Qué pasó exactamente? La respuesta más probable es que fue un gesto espontáneo de Can Yaman, motivado por la amistad y la familiaridad que comparten. Un saludo, una broma, un intento de unirse brevemente a la conversación. Pero la forma en que se capturó, la forma en que se compartió, y la forma en que sus seguidores lo interpretaron, le dieron una dimensión mucho mayor. Es un recordatorio fascinante de cómo el público se involucra emocionalmente con las historias y los personajes, y cómo esa conexión se extiende a la vida de los actores. La interrupción se convirtió en un pequeño enigma, un detalle que alimentó la imaginación y la especulación. Y en el mundo del entretenimiento, esos pequeños enigmas son los que mantienen viva la llama del interés. Al final del día, lo que sí podemos afirmar con certeza es que la voz de Can Yaman al interrumpir a Demet Özdemir generó una reacción, una conversación, y para muchos, una dosis de curiosidad y emoción. Y eso en sí mismo es parte de la magia del estrellato y de la conexión que estos talentosos actores han logrado crear con nosotros. Nos recuerdan que incluso en medio del glamour y los flashes, los momentos humanos, los gestos espontáneos, son los que realmente capturan nuestra atención. Así que, para resumir, la interrupción de la voz de Can Yaman a Demet Özdemir en una entrevista, aunque breve y probablemente de naturaleza amistosa, se convirtió en un fenómeno de interés debido a la gran popularidad de ambos actores, su química innegable en pantalla y la profunda conexión que sus seguidores sienten con ellos. Lo que pasó fue muy probablemente un acto de camaradería, un saludo espontáneo, pero la forma en que fue percibido y compartido amplificó su significado, alimentando la curiosidad y la especulación sobre su relación. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre este peculiar momento. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Cómo interpretarían esta interrupción?
Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.